Un saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Quiero darles pues mi agradecimiento por cada uno de los comentarios desarrollados a lo largo de la reflexión en torno al porvenir de una ilusión y por estos últimos comentarios que nos permitieron reflexionar en torno a la pregunta propuesta. Y también pues el agradecimiento a mi compañera en la coordinación, Erika, que hizo posible esta reflexión. Y bien, quisiera señalar entonces que la pregunta que nos convoca, la problemática que nos convoca y que se orienta hacia el interrogar si es posible una civilización sin religión, es una pregunta fundamental dentro de la contemporaneidad, es una pregunta de actualidad, pero con ello se quiere indicar precisamente su vigencia y su pertinencia, y por ello creemos pertinente formularla. A continuación, mi reflexión quisiera recordar lo esencial del argumento freudiano para intentar dar alguna suerte de aproximación a la pregunta y ampliarla de tal manera que podamos seguir trabajando sobre ese interrogante de manera autónoma, pero también con la próxima lectura en torno a Freud que desarrollaremos. Y entonces para eso yo quisiera partir de recordar, de insistir y de señalar algo, y es que el ser humano es un ser que se desenvuelve en el terreno de lo simbólico. El ser humano es un animal simbólico, se podría decir, y que está marcado entonces por el asombroso efecto que el lenguaje tiene sobre la totalidad de su ser. Es el lenguaje que le enrarece y le distingue de los animales y que implica entonces la necesidad de posicionarse desde una perspectiva que estudie y comprenda lo humano desde ese carácter único. En este sentido, así como no basta con la reflexión que ofrece la física para entender el objeto de la química, y así como no basta con la química para entender la vida y se requiere del saber de la biología, en ese mismo sentido no basta con estos tres soportes previos, el de la física, el de la química y el de la biología, para entender esta condición singular del humano, de ese ser humano que está atravesado por el lenguaje y que requiere entonces otro nivel de reflexión desde diferentes lugares, que en este caso se centra en el ámbito pues del entendimiento de lo psíquico. Y eso es bastante importante señalarlo desde el comienzo, porque cuando Freud va a reflexionar en torno al asunto de la religión, nos recuerda que el ser humano es un ser que tiene una relación con la cultura, que el ser humano es un ser cultural. Y Freud nos recuerda y entiende la cultura como aquello eh, que en la vida nos separa de las condiciones animales. Eso que nos separa de las condiciones animales se caracteriza por un intento de regular los vínculos humanos, de generar un saber y un poder hacer en torno al gobierno y la distribución de los bienes, es decir, por un proceso de regulación y de gobierno que implica y que por medio de la renuncia a las pulsiones o algunas de las pulsiones de cada sujeto, permite en comunidad hacer frente a Ananke, hacer frente, con eso dice Freud, a el apremio de la vida, a hacer frente a la naturaleza. Y en ese sentido quisiera leer un fragmento que leeré completo más adelante de Pascal y que representa, me parece muy bien, esta necesidad del ser humano de dirigir la cultura frente al ámbito del apremio de la vida, de la naturaleza. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza. No se precisa que el universo entero se alce en armas para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para darle muerte. Y ese apartado me parece fundamental porque nos permite atender a lo que Freud nos recuerda. Y es que la cultura
es una forma más o menos cualificada de hacer frente al esencial desvalimiento humano, ese desvalimiento que es experimentado por todo ser humano bajo la forma del desamparo, de la angustia, del no tener a quien recurrir, de la soledad, de la enfermedad, del entendimiento de su propia finitud. Y que aún naciendo en el ámbito de la cultura, no es posible sustraerse a dicha condición, aunque se aminoren las consecuencias de esta condición humana, aunque se elabore la condición humana por las vías de la cultura, no es posible entonces simplemente sustraerse del desvalimiento. Y es en ese sentido que Freud nos recuerda que todo sujeto ha atravesado por esa sensación de desvalimiento durante su infancia. Esa infancia, esa temprana infancia en la que el sujeto se encuentra en una situación tal en la que depende del otro para la satisfacción de su necesidad. Y en ese depender del otro para la satisfacción de su necesidad, en ese esperar que el otro atienda a lo que requiere, el niño va aprendiendo poco a poco a demandar cuidado al otro, pero un buen día no encuentra respuesta a su demanda y vuelve a sentir su condición, o más bien siente su condición de arrojado, siente su soledad constitutiva, se abre el abismo del desvalimiento. Y frente a esa situación se añora entonces la cercanía con el padre o la madre que eran ese otro del que se dependía para la satisfacción de las necesidades y que se añoran entonces para que tranquilicen al sujeto y para que disminuyan su angustia. Y es en ese sentido entonces que Freud sostiene que es en la nostalgia por ese pasado mítico en la que el sujeto se sentía protegido, en donde emerge o de donde, digamos, retorna el deseo de una situación de protección, una situación de tranquilidad que permita de alguna manera hacer frente a las vicisitudes de la vida. Se añora ese estado y es en ese añorar ese estado que tiene su origen la representación religiosa. Es decir, que ante la fuerza devastadora del azar, del destino, de la naturaleza, ante esa fuerza que ejerce sobre nuestras vidas, añoramos de nuevo el Padre Omnipotente capaz de librarnos de la angustia. Y entonces proyectamos ese deseo en una ilusión que nos lleva a interpretar al mundo desde una perspectiva, desde una estructura de orden mítico. Estructura que se caracteriza entonces porque la totalidad de los fenómenos del mundo se explican a partir del deseo de un dios o de dioses. La totalidad de los fenómenos en el mundo se ordenan desde el deseo de ese dios y se caracteriza también porque se exige la fe en la medida de que ninguna de estas proyecciones puede ser fundamentada mediante un ejercicio racional, un ejercicio demostrativo que permita dar cuenta del sustento de dicha forma de explicación y entendimiento de la realidad. Entonces, Freud nos recuerda esto y nos dice que sobre esa base es que es posible pensar la pregunta de una civilización sin religión. Y la postura de Freud es que es posible y que es correcto pensar en una civilización sin religión. Para Freud, esa posición se encuentra marcada por varias afirmaciones, por varios matices. Uno de ellos es que nuestros vínculos con los otros pueden ser ordenados a partir de la sujeción de las propias pulsiones, a partir de un ejercicio pedagógico de alguna manera y a partir de los principios de la razón y del derecho y que a su vez es posible que el ser humano asuma
una existencia trágica en la que, aunque se hace frente al desvalimiento mediante lo permitido por la ciencia y lo elaborado por el ámbito del arte, se acepta que en el fondo eh, la propia vida debe sostenerse en el marco de una serie de enigmas y en el marco de una serie de realidades que no pueden ser eliminadas. Y en ese sentido, entonces, habría que asumir esa existencia trágica sin la proyección de ilusiones tranquilizadoras que se tomen como realidad. Y sostiene Freud que de alguna manera este razonamiento encontrará fuerza, terminará por imponerse en algún momento pues de la historia. Esto y esta posición de Freud contrasta con la contemporaneidad. La contemporaneidad es una época en la que, y se ha hablado así, se ha dado el retorno de lo religioso. Como nos recuerda, por ejemplo, Elizabeth Rudinesco, asistimos a una época en la que de nuevo hay ensalmadores, hechiceros, videntes, pero no solo eso, en la que en muchos de los casos la ciencia se presenta bajo la forma de la religión. Y en ese sentido, podemos decir que de alguna manera el fenómeno religioso, que podría ser entendido como la proyección ilusoria de una serie de explicaciones y de realidades que hacen soportable el desvalimiento humano, sigue estando vigente. Y sigue estando vigente porque, por un lado, las condiciones políticas, sociales, económicas que se imponen exigen del lugar de la religión como un mecanismo para apaciguar los diferentes conflictos que atraviesan al humano. Pero sigue vigente porque todo ser humano de alguna manera sigue experimentando este desvalimiento esencial, sigue constatando este traumatismo fundamental que se impone sobre su propia vida. Y frente a eso, entonces, han retornado diferentes manifestaciones religiosas de carácter muy variado. Frente a eso uno podría interrogar varias cosas que dejo como preguntas para su desarrollo. ¿En qué consisten esas nuevas manifestaciones religiosas? ¿Cuál es el lugar de Dios en estas creencias? ¿Sigue ocupando un lugar Dios en el ámbito de la creencia religiosa? ¿Cuál es la posición que debería ocupar la religión en las sociedades democráticas contemporáneas? Cada una de esas preguntas que se desenvuelven a propósito de eso que comentábamos en torno a la posibilidad de una civilización sin religión, em, tienen y nos ayudan a pensar la complejidad del asunto. Pero para ir cerrando, podríamos volver en este mismo lugar sobre Freud y sostener que la idea o la noción de una civilización sin religión puede ser entendida como un ideal siempre amenazado en la posibilidad de su materialización, pero en el que no se desconoce la fuerza y la potencia de la razón humana para regular y para atender a sus propios conflictos, aceptando la falta que le es constitutiva. Y en ese sentido quería leer ahora la frase completa de Pascal, bastante conocida, porque me parece que de alguna manera da cuenta de la importancia fundamental del pensamiento. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No se precisa que el universo entero se alce en armas para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua, bastan para darle muerte. Pero aun cuando el universo lo aplastara, sería el hombre más noble que quien lo mata, puesto que sabe que muere, porque muere y sabe la superioridad que el mundo tiene sobre él. El universo, en tanto, nada sabe de esto.
Y es quizás en ese sentido que habría que volver entonces sobre la exigencia ilustrada de Freud y sostener que aunque la religión, en la medida de que se ancla a un soporte psíquico muy profundo, en la medida de que responde a los enigmas fundamentales del humano, tiende a resurgir, pero que a la par es necesario pensar y seguirse sosteniendo en la posibilidad de hacer una vida que asuma el vértigo esencial de la existencia, la imposibilidad de responder a la totalidad de las preguntas que atraviesan lo humano, la aceptación de la propia finitud que se manifiesta en la muerte o en la enfermedad, y de esa manera intentar abrir un horizonte en el que vía la elaboración científica, que nos recuerda que no todo va a ser apresado en la actualidad, y vía el trabajo artístico, es posible gozar en esta vida sin proyectar mundos ultraterrenos.